Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta nueva sesión, la sesión número 4, en la cual estaremos aprendiendo lo que es los tiempos perfectos. Sin más dilación, entonces entremos al tema. ¿En qué consisten los tiempos perfectos? Bueno, cuando hablamos de tiempos perfectos, hablamos de tiempos que se refieren a un lapso de tiempo. Por ejemplo, en el presente simple, cuando decíamos me gusta el café, es algo general, algo que puede ocurrir en este momento o en el futuro. En cambio, cuando hablamos del tiempo perfecto, es de algo que ha ocurrido, que había ocurrido o que habrá ocurrido en un lapso de tiempo. Por eso ya no diría me gusta la carne como algo general, sino he comido carne, por ejemplo, en el presente perfecto, o había comido carne en el pasado perfecto, o habré comido carne en el futuro perfecto. Entonces miremos estos ejemplos que nos ilustran un poco acerca de estos tiempos. En el presente perfecto, aquí a la izquierda, tenemos he trabajado todo el día. Miren que el rango de tiempo es todo el día, es decir, todo ese día que ha trabajado. ¿Qué contiene este tiempo? El verbo haber, que dice yo he, y el verbo trabajado, que termina en ado. Esos verbos que terminan en ado o ido se llaman verbos en participio pasado y también los vamos a usar en el inglés. Otro ejemplo del presente perfecto. No has estudiado por mucho tiempo. La misma situación. Verbo haber, has, y el verbo en participio pasado. Estudiado en este caso. Nos pasamos al pasado perfecto. En vez de decir yo he, digo yo había. Yo había venido aquí antes. Ella había leído ese libro en pandemia. Miren que aquí el rango de tiempo es durante la pandemia, o sea, desde que comenzó la pandemia hasta que terminó la pandemia, ella había leído un libro. ¿Qué tenemos en el futuro perfecto? Miren, ya no digo yo he, ni tampoco digo yo había, sino yo habré. Habré aprendido 2 idiomas para el 2025. Estoy haciendo un pronóstico de algo que va a ocurrir en un tiempo, en un rango de tiempo en el futuro. Digo, hasta el 2025 tengo que haber aprendido 2 idiomas. Habrá llovido para mañana en la noche. Miren, desde aquí hasta mañana en la noche hay un plazo para que llueva. La misma cuestión, entonces el verbo haber. Tenemos como habrá, yo habré, tú habrás, nosotros sabremos y algún participio pasado de algún verbo. En este caso el verbo aprender que se transforma en aprendido y llover que se transforma en llovido. Miren que los participios pasados son así, ¿no? Caminado, llovido, tenido, comprado, sufrido, llorado, reído. Entonces veamos cómo se forman estos tiempos perfectos. Como no es de otra manera, primero tenemos que ubicar a una persona. Ustedes ya las conocen, las personas que hemos visto siempre. Damos clic aquí. Tenemos a las personas normalitas. I, you, they, we. O algún plural como the dogs, que los tenemos aquí. Y alguna tercera persona singular, que ustedes ya las conocen. He, she, it son las más comunes. Después de la persona, si ustedes recuerdan, en los ejemplos anteriores decíamos yo he, tú has, ellos han, nosotros hemos en el presente. En el pasado decíamos yo había, tú habías, él había. Y en el futuro decimos yo habré, tú habrás. La cuestión es que en el inglés ellos usan, en vez de un verbo haber en específico, usan el verbo tener. Y es ahí donde empezamos a confundir un poco las cosas, porque nosotros el verbo tener lo tenemos por separado al verbo haber. Si yo quiero decir yo tengo un carro, pues uso el verbo tener. Pero si yo quiero decir yo había hecho esto, pues uso el verbo haber. En inglés se usa el verbo tener para los dos casos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Primero veamos cómo se transforma el verbo tener en el presente, en el pasado y en el futuro. Aquí tenemos a la izquierda, en el presente, tendríamos I have, yo he, you have, tú has, she has, miren que en el presente tendríamos otra vez la regla de la S, she has, ella ha, Carlos has, Carlos ha, we have, nosotros hemos. Esto también recuerden que se puede traducir como yo tengo, tú tienes, ella tiene, Carlos tiene, nosotros tenemos. En el pasado, I had, yo había, you had, tú habías, he had, aquí ya no hay regla de la S, recuerden en el pasado, solo usamos el verbo en pasado, que en este caso para el verbo tener es had. He had, él había, it had, había solamente, they had, ellos habían, que también puede ser traducido como yo tenía, tú tenías, él tenía, ellos tenían, porque el verbo tener no deja de ser el verbo tener. Y en el futuro, ¿cómo lo conjugo? I will have, yo habré, you will have, tú habrás, she will have, ella habrá,
Carlos will have, Carlos habrá. It will have, habrá, simplemente. Que también puede ser traducido como I will have, yo tendré, tú tendrás, ella tendrá, Carlos tendrá y it will have será tendrá. Entonces, ¿cuándo sé cuál de las dos traducciones es la correcta? Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero tenemos que ver entonces qué pondremos después del verbo tener. Ya tenemos las personas, ya tenemos el verbo tener, ahora sí tenemos que ubicar al verbo, pero ya en su nueva forma. Esta nueva forma se llama participio pasado. ¿En qué consiste el participio pasado? Pues en que el verbo termina en ado o ido. Mirando este cuadro de verbos teníamos únicamente estas dos columnas y sabíamos que cuando vimos el pasado simple teníamos los verbos irregulares y los verbos regulares. ¿Qué pasaba con ello? El verbo ser en el presente tenía am, are, is. En el pasado se volvía was y were. El verbo tener, por ejemplo, era have y has en el presente y had en el pasado. Cambiaban. Miren que esos verbos irregulares cambian en el pasado. El do pasa a did, el get pasa a got, el speak pasa a spoke. ¿Y qué les pasaba a los verbos regulares? The play pasa a played, solo se añade ed. The jump, saltar, a jumped, solo se agrega ed. The talk, a talked, solo se agrega ed. The cook, a cooked, solo se agrega ed. Entonces, hasta ahí teníamos esas dos columnas. Ahora necesitamos desbloquear esta nueva columna que es el participio pasado. ¿Cuándo uso los participios pasados? Después del verbo tener. Y ahí es cuando ese verbo tener ya no significa tener, sino significa haber. Entonces, desbloqueando esta categoría, tenemos que para los verbos irregulares vuelve a cambiar la cosa en el participio pasado. Como son irregulares, como son distintos, anormales diríamos, pues cambia. Entonces tenemos que be ya no sería am, are, is o was y were, sino been o been para todos. Have tiene had, es decir, el mismo que estaba en el pasado, ahí no hay problema. Done viene de do, gotten viene de get, spoken viene de speak. Entonces sido o estado, tenido, hecho, conseguido, hablado. En los verbos regulares es más fácil porque se deja el mismo verbo del pasado, es decir, los que tienen ed. Entonces de play pasa a played otra vez, jugado, saltado, hablado, cocinado. Jugado, played, saltado, jumped, hablado, talked, cocinado, cooked. Y así con todos los demás verbos. Si son regulares, pues terminan en ed. Si son irregulares, terminan en su propia terminación. Hay verbos incluso que todas las formas son las mismas. Por ejemplo, el verbo read, que en el pasado se escribe igual y en el participio pasado se escribe igual, pero se leen de forma distinta. Read en el presente, read en el pasado y read en el participio pasado. Y así muchos verbos. Entonces, poco a poco iremos aprendiendo más verbos. El hecho es de que estos verbos en participio pasado van a ir después del verbo tener y ahí cambia el significado de tener por haber en cualquiera de los tres tiempos. Entonces, ahora sí podemos pasar a los ejemplos en cada tiempo, en el presente perfecto, en el pasado perfecto y en el futuro perfecto. En el presente perfecto, miren, hacemos una comparación entre el presente simple, que es yo tengo un carro, I have a car, y el presente perfecto, que es yo he tenido un carro. Entonces, miren que acá have se pinta de azul porque es un verbo. Aquí have se pinta de rojo porque tiene que ser un auxiliar. El auxiliar de los tiempos perfectos es el verbo tener, es el que me indica, vea, esto es un tiempo perfecto. Entonces, have tendría que tener después otro verbo, que sería en participio pasado, para que sí sea el verbo haber. Si no, sería un verbo normal. Entonces, ¿qué tiene que haber aquí en el espacio en blanco? Un verbo en participio pasado. Si viene una cosa, es decir, si lo dejamos como está, I have a car, significaría yo tengo un carro. Pero como viene un participio pasado, que es en este caso el tenido, y tenido es el participio pasado del verbo tener, entonces viene had. Y aquí hay una confusión a veces, que la gente dice, no, pero es que se repiten dos veces el verbo tener. No, falso, porque el primero es el verbo haber y el segundo es el verbo tener en su participio pasado. Entonces yo he, en presente tengo que decir yo he, tú has, ella ha, yo he tenido. ¿Qué tenemos en el segundo ejemplo? She has a house. El mismo, usa un verbo normal. Ella tiene una casa en el presente. Y acá abajo, she has
trabajado. Ella ha trabajado duro hoy. Es lo que nos pide la oración. Entonces, ella ha trabajado. Y trabajado viene el verbo work. Y work es un verbo regular. Termina en ed. Ella ha trabajado mucho hoy. A lot significa mucho y today significa hoy. Ese es el presente perfecto, no es más. Es saber usar los participios pasados. Puede que haya muchísimos ejemplos para el presente perfecto, pero el tema es que ahorita estamos aprendiendo a manejar ese tiempo. Para el pasado perfecto, yo comparo el pasado simple con el pasado perfecto. ¿Qué decíamos en el pasado simple? Yo tenía un carro. I had a car. Miren que aquí es had como un verbo normal. Aquí had, en la segunda frase, ya es auxiliar. ¿Por qué? Porque ya está en pasado. Cuando el auxiliar have ya está en pasado, entonces ya no es presente perfecto, sino pasado perfecto. Y ahí sí ya le agregamos un participio pasado, que dice yo había tenido un carro, pues la misma cosa, tenido es had. Y la gente dice, no, es que se repite 2 veces el mismo verbo. No, es falso. El primer verbo es el verbo haber y el segundo verbo es el verbo tener, pero en su participio pasado. Entonces yo había, ya no digo yo tenía, sino yo había tenido un carro. Segundo ejemplo, she had a house. Ella tenía una casa. La misma cosa, pasado simple. Ahora quiero decir, ella había trabajado. La misma cosa. She had, ella había, ya no es ella tenía. Trabajado, que es el verbo trabajar en participio pasado, worked, termina en ed, a lot today. Ella había trabajado mucho o duro ayer. Y para el futuro perfecto, si hacemos el mismo análisis, podemos deducir que usará will, porque will es el auxiliar del futuro, y además a will se le añadirá el verbo have, el verbo tener. Pero aquí el verbo tener cambia porque va a ser el verbo haber, y después del verbo haber sí agregaremos un participio pasado. Entonces, el futuro simple quedaría I will have a car, yo tendré un carro, normal, miren que have se usa como un verbo normal. Pero acá ya en la segunda frase tenemos we will have, nosotros habremos, miren que will sí afecta al verbo tener. Ahí ya no significa nosotros tendremos un carro en el caso de que aquí no hubiera nada, pero aquí sí va a haber algo que es el participio pasado del verbo tener, que es tenido. Entonces si no hubiera nada quedaría nosotros tendremos un carro, pero como está el verbo en participio pasado, ya significa nosotros habremos hasta aquí, todo esto es el auxiliar, tenido un carro. Nosotros habremos tenido un carro. En el segundo ejemplo, she will have a house, ella tendrá una casa. Y aquí, en la segunda parte, decimos she will have, ella habrá trabajado mucho mañana. Ella habrá trabajado mucho mañana. She will have worked a lot tomorrow. Esa es la cuestión con estos 3 tiempos perfectos. No es más. Poco a poco iremos aprendiendo más verbos en participio pasado, más verbos en pasado también. Y se nos irá haciendo más sencillo entender estos tiempos. Cuando ya los veamos a simple vista, ya vamos a saber de qué se trata. Entonces, por el momento hemos llegado al final de la sesión. Ustedes ya saben cómo hacer, cómo seguir la guía. Y nos estaremos encontrando en la siguiente sesión de inglés. Muchísimas gracias. Hasta pronto. So many animals, how many animals?